Hay nuevos retos para el periodismo, surgen de la tecnología, surgen de las redes sociales, pero hay ciertas reglas que nunca cambian. Son las reglas fundamentales que permiten que tengamos periodismo de calidad y periodismo que no es de calidad. Carlos Marín ha sido un periodista toda la vida. Él empezó hace muchos años en el periódico El Día, donde yo también empecé. Y bueno, pues ha sido un periodista en el periódico Excelsior, de ahí se salió para fundar Proceso. Actualmente colabora en Grupo Milenio, donde ha sido director, de hecho, del periódico Milenio, y es un articulista muy controvertido, siempre lo ha sido. Pero hoy viene conmigo a darnos lecciones de periodismo a través de este manual de periodismo que nos estás presentando, Carlos. En primer lugar, Carlos Marín, es un privilegio tenerte aquí. Hace mucho tiempo que no te Hombre, teníamos. Te había sido Sergio, la competencia, pero bueno, no importa. es un gusto estar contigo. ¿Qué buscas con este manual de periodismo? Y tenemos, no hay tantos en realidad, pues está el del país y ahora tenemos este. Y curiosamente, cuando la gente me pregunta qué manual de periodismo puedo usar, sobre todo maestros, es difícil decirles, bueno, tal manual o tal otro manual. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, es un libro sin mayor pretensión que hace notar los puntos esenciales del oficio periodístico, que no tengo empacho en subrayar. El periodismo no es una profesión, es un oficio. No es una profesión en el sentido de que, por fortuna, no requerimos de títulos académicos para ejercerlo. Y no necesariamente hay que estudiar ni periodismo ni comunicación. Yo estudié filosofía, por ejemplo, y sin Así embargo he sido es. periodista toda la vida. Y además este hombre casi nunca lo dice, pero conoce muy bien y tiene una traducción espléndida del Corán. Pues Bueno, hay que ganarse la vida. Hay que ganarse la vida. Así lo tenemos que hacer los periodistas. El asunto es que no siendo una profesión en que se requiera título académico, sí es un oficio en el que, como en la carpintería, se requiere saber lo que es un serrucho, lo que es un serrote, lo que es un tornillo, un martillo, un clavo, un desarmador, un formón, un cepillo. Tienes que conocer tus instrumentos, tienes que saber qué es un Exactamente. reportaje, qué es una entrevista y cuáles son las reglas de esas. Para de esos empezar explicando qué es el periodismo. Y como sabes, es un oficio consustancialmente subjetivo, inevitable, fatalmente subjetivo. Por eso a mí me escandaliza que todavía haya periodistas y medios que dicen aquí ejercemos periodismo objetivo. Eso no existe. Pero a ver, Carlos, tú siempre me dijiste primero los hechos, primero los datos y después Las reflexiones. está bien. Y curiosamente te has hecho famoso estos últimos años con periodismo de opinión. Fíjate qué cosa, sí, yo tengo un espacio, así ingresé originalmente al semanario Milenio, incitado por mi querido Ciro Gómez Leiva, para hacer una columna. Y yo siempre he pensado que la columna, Tú despreciabas las columnas, me lo dijiste en bueno, varias la ocasiones. columna hasta la fecha ha echado a perder el oficio periodístico. Lo sigo sosteniendo. ¿Por qué? Porque, A ver, te lo dice yo no sé, yo siempre he dicho, no soy columnista, yo soy articulista de opinión, hago artículos de opinión. está bien, sí, pero tú tienes una ventaja como algunos pocos en el oficio periodístico. Aportas información. Las mejores columnas, los mejores artículos de opinión son los que aportan elementos para que el público norme su criterio. A mí no me gusta que me digan qué debo pensar. Quiero que me den los elementos para yo sacar mis Que conclusiones. era tu filosofía en el semanario Proceso que dirigiste durante un buen tiempo y en que exigías, bueno, no me des tus opiniones, dame los datos, dame los hechos. Los datos, sí. De hecho, inclusive puedo afirmar que desconfío mucho de los periodistas que piensan. Exagero al decirlo o extremo el asunto porque digo, yo no quiero tus reflexiones, quiero que me des elementos, hechos, datos concisos, precisos, macizos, para normar mi criterio. Entonces yo, en mi espacio impreso y en mi espacio de la señal Milenio Televisión,
en donde tengo como título El asalto a la razón, Así se llama tu columna. lo que procuro es aportar datos, aunque inevitablemente pues destilo una que otra, si no idea, las ideas son algo muy respetable para mí, alguna ocurrencia. Tú sabes que Paz decía que Monsiváis no era un hombre de ideas, sino de ocurrencias. Yo quisiera tener una ocurrencia, aunque sea cada 2 o 3 años. Como las de Monsiváis también, porque era genial. A nivel de Monsiváis, pues yo ya con eso me haría honoris causa, aunque sea Carlos, en mi familia. has sido maestro también de periodismo, ¿no? ¿Esto Sí. surge de esos tiempos, de esos años en la cátedra? Sí, a principios de los años 80, Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México me invitó a formar unos talleres de redacción periodística en el Palacio de Minería. Y después me invitó la Facultad de Ciencias Políticas a dar clases de periodismo. Por cierto, en la UNAM llegué a tener un grupo de 180 alumnos y conocí los salones por primera vez en mi vida con 100 pupitres. Yo no sabía que existiera eso. Entonces, 80 muchachos y muchachas estaban de pie y me pedían desde la primera clase o me decían que podía quedarme con solo 25 alumnos. Mantuve a todos, Sergio. 180 ha sido el mejor grupo que he tenido por el apetito de aprender. Yo he conocido a personas que tomaron clases contigo y dicen que eras un gran maestro, pero sobre todo muy divertido. Eso es importante para el periodismo. Sí, mira, en esto de la diversión hay veces que me dicen, oye, qué chistoso eres. No, pues si quieres chistes, te paso unos de Polo Polo grabados o un DVD de Cepillín. El humor, a diferencia del chiste, el humor es algo muy serio. Si no tienes medio nutrida y bien oxigenada la neurona, lo que dices es una tontería. Pero bueno, sí, le daba, digamos, un poco de sabor al caldo. Y entonces di clases ahí, di 19 años y medio en la Ibero y di durante 5 años unos cursos como profesor itinerante en la Universidad Internacional de Florida. Iba yo 4 o 5 semanas al año, como Clint Eastwood, por un puñado de dólares. Ah, pues me parece bien. Y estando en eso, el gran Vicente Leñero, con quien trabajé 20 años en la misma ciudad y con la misma gente y en la misma oficina, y egresado también, que También fue en el proceso, de Excelsior, ¿no? en el Bueno, en semanario. Excelsior y en proceso, ¿no? Sí. En el semanario que se sigue llamando igual, aunque vive de la calumnia, ¿eh? El asunto es que Vicente me alentó a escribir un manual porque me dijo, oye, yo alguna vez hice unos cursos por correspondencia de periodismo, a ver si te sirven y debías escribir un libro. Entonces me dio sus apuntes muy organizados, él era un gran escritor, en donde Gran todavía... dramaturgo también. Dramaturgo, sobre ni todo, se sí, diga, y sí. novelista, y guionista. Escribió Los Periodistas, precisamente. Autor de Los Periodistas, donde por cierto dice que yo era el radical de la causa. Eso me han dicho también. El asunto es que me impulsó a escribirlo y de sus apuntes todavía él arrastraba buena parte de la concepción romántica del oficio periodístico como un ejercicio como de enseñanza, como de maestría, como de pedagogía para los lectores, y estaba muy casado con algo que es una mentira, que los periodistas nos ocupamos de la verdad. Y gracias a Froilán López Narváez, yo aprendí Otro gran maestro. hace muchos años que el periodismo, y así lo afirmo, es más verosímil que cierto. ¿Cuáles son los grandes pecados del periodismo? Y sobre todo en este momento. Yo creo que la improvisación y la falta de contextualización y aportación de antecedentes de los hechos noticiosos, de los hechos periodísticos. En el manual yo enfatizo mucho que el periodista debe tener el más amplio bagaje cultural posible,
debe leer como, a propósito de que dije que tú has tradujiste el Corán, supongo que de alguna lengua occidental, porque no creo que hables árabe. Lo traduje del inglés, querían los editores una interpretación particular de ese libro del Corán. Bueno, a propósito de tu traducción del Corán, yo te quiero decir que, por ejemplo, yo leí 12 tomos de Editorial Siglo XXI de Historia de las Religiones. Es decir, el bagaje cultural que debe tener un periodista pues, es básico. Y en el libro lo que hago es más bien incorporar lo que todavía le dicen nuevas tecnologías, que quizás el año próximo sean las viejas tecnologías. En las ediciones agotadas, y pues no tengo empacho en presumir aquí en tu programa, que llegaron a venderse alrededor de 500,000 de ejemplares con las 2 ediciones ¿De anteriores. este manual de periodismo? Todavía hablaba yo del fax. El fax, que pues ya suena como al cincel de Sinuel egipcio. Pues sí, ¿qué Y fue? aquí hablo de las tecnologías, pero también queda claro que no cualquier persona que manda un mensaje eventualmente periodístico es periodista. Para ser periodista se requiere manejar los instrumentos del periodismo y conocer los distintos géneros de expresión. Ya te pregunté de los principales pecados, pero si tú hablaras con un joven aspirante a ser periodista en este momento, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el consejo que le dirías? Porque además se te acercan y seguro te lo piden. Sí. Yo diría que se proponga de escribir cosas muy accesibles y sencillas que a la hora de redactar se vuelven muy complicadas. Por ejemplo, el interior de un autobús o el recorrido en el metro de una terminal a otra, procurando que se imagine que puede ser publicado. Salen unos ejercicios padrísimos. Que leyera, lo hacía yo con mis grupos, un libro a la semana de distintos autores, imagínate Rulfo y Dostoyevsky, quien sea, y que con los personajes hicieran entrevistas o que me contaran el cuento de la Caperucita Roja, pero como crónica. O como crónica es el cuento, que me lo dieran como nota informativa. Entonces la nota empieza con el asesinato por parte del lobo y la almorzada que se dio el lobo. Carlos Marín, gracias por invitarnos a leer Manual de Periodismo, edición actualizada de Grijalvo. Y muchas gracias por tantos años de amistad. La verdad es que es un Gracias a privilegio. ti por la invitación, querido Sergio. Gracias. Ya ahí lo dejamos. Ya ¿Qué te nos parece? encontraremos. Mejor vamos a darle las gracias a usted, amigo televidente, que hace posible este programa. Se lo agradezco, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.